Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Lucas? ¿Cómo andás? Yo tengo una pregunta. Dale. Por ejemplo, viene un paciente al consultorio y nosotros, como método de screening, le tomamos la presión y constatamos que tiene una hipertensión en grado 1 por los valores que nos da. Sí. Para hacer el diagnóstico, ¿lo volvemos a citar eh, más adelante y le volvemos a tomar la presión o le mandamos un mapa directamente? No, en general el mapa no es una técnica que vos hagas de entrada a la mayoría de los pacientes. O sea, si un paciente viene con hipertensión grado 1, o sea que es un paciente que está con una hipertensión leve, lo ideal es de entrada nomás hacer algunas técnicas, depende obviamente la edad, sexo, si es la primera vez que tiene él probablemente venga contándote que se tomó la presión y estuvo hipertenso, y no es que venga y vos lo detectás hipertenso. También puede pasar, pero probablemente él viene a la consulta porque en algún registro o en alguna visita médica o en alguna evaluación preoperatoria se tomó la presión arterial y se constató con un registro hipertensivo. Entonces, lo ideal en esos pacientes, obviamente, es primero empezar a hacer las cuestiones convencionales. Ya te digo, sobre todo si hace tiempo que no está con control clínico, control con un cardiólogo, si es un paciente más de 40 años, que es lo habitual de un paciente de 40, 50, 60 años. Bueno, ese día vas a hacer una historia clínica como corresponde, como siempre, averiguando antecedentes, viendo si hay antecedentes familiares de hipertensión arterial, eh, un correcto, un completo examen físico. Siempre acuérdense que la toma de tensión arterial, idealmente, esto lo digo porque la verdad que nos cuesta a todos en el consultorio, porque yo no es que yo quiero venderles que hago todo lo que corresponde, lo importante es saber lo que hay que hacer. ¿A qué voy? Muchas veces las consultas son muy cortas y no tenés tiempo a hacer todo, pero tomar la presión en los cuatro miembros es una buena práctica en la primera consulta de un paciente. La otra es, además del examen físico, para empezar a descartar alguna cuestión de posible causa secundaria, en la primera consulta de un cardiólogo, vos lo que vas a hacer es siempre un electrocardiograma. Y con un electrocardiograma vas a intentar descartar que no haya ningún daño en ese corazón y que sería algún tipo de daño de órgano blanco que pueda hablar de cierto tiempo de evolución de esa hipertensión. Y lo que le recomendamos cuando es un cuadro así leve, como vos me estás preguntando, es que empiece con medidas higiénico-dietéticas, que es muy importante insistir con eso lleva tiempo en el consultorio. Nos entrenaban muy poco a nosotros, no sé bien a ustedes si en alguna otra materia en lo que es nutrición, explicarle a los pacientes la importancia de la alimentación, indicarle una dieta adecuada, restringir el uso de sal, pero no a un extremo. Y lo importante hoy está lo que es el control de la presión arterial domiciliaria. Vos fíjate, vos podés tomar la presión en el consultorio, en el domicilio, el paciente puede tomársela en una farmacia, lo cual yo trato de, no recomiendo mucho eso porque son pocas las farmacias donde al paciente le dicen quédese 10 minutos sentado, y después de eso le toman y le toman como corresponde, sentado y no parado. Pero una de las mejores cosas que hay hoy en día es el control domiciliario. Y por supuesto que el monitoreo ambulatorio de la presión arterial también tiene su indicación, pero en general en un hipertenso leve vos no lo vas a hacer de entrada, sino que probablemente, como te digo, vas a empezar con controles en el domicilio para chequear un poco realmente si tiene hipertensión, que sea esa la severidad, y ya mismo empezar el tratamiento con medidas higiénico-dietéticas. Y además de la alimentación, empezar a hablar con el paciente para que intente hacer actividad física, si tiene sobrepeso, para que baje de peso, y recién el mapa tiene sus cuestiones, es un estudio interesante, pero no te olvides que el mapa evalúa al paciente durante un día entero, o sea, que no evalúa la presión basal, que son los valores que vos te referiste cuando hablabas de una hipertensión grado 1, sino que evalúa
otro tipo de cuestión y lo evalúa en un día entero. El mapa también tiene algunas cuestiones a analizar, tiene que estar bien hecho, tiene que estar con un aparato adecuado, el paciente tiene que estar cómodo, no tiene que estar muy apretado. A la noche, siempre cuando le retiramos el mapa, o mejor dicho, cuando el paciente viene a la consulta, yo les pregunto siempre a los pacientes si no le molestó, si a la noche no lo despertó, porque son cosas que te pueden hacer obtener valores alterados, pero relacionados con el método. Hoy no tenemos un método ideal, no invasivo, exacto, para chequear la presión arterial. Pero lo que hay es eso, o sea, los controles domiciliarios, el monitoreo ambulatorio de presión arterial y la toma en el consultorio. En el consultorio, siempre acuérdense, el fenómeno de guardapolvo blanco, que es aquel que se produce fundamentalmente en pacientes tensos, temerosos, y que es una entidad realmente difícil de diferenciar de lo que el paciente diga. Los pacientes a veces dicen, no, yo estoy tranquilo, no pasa nada, y sin embargo pueden tener una hipertensión que después, cuando viene a la semana o a los 15 días, con las tomas de presión arterial anotadas, que es lo que hay que decirle, anote la presión, el paciente está siempre normotenso. O sea que el primer día empezás a hacer un examen físico, a descartar causas de hipertensión, le haces un electro y de entrada en general le vamos a pedir un laboratorio. Y acuérdense, siempre que sea posible, entonces tomarle la presión en los 4 miembros. Ah, bueno, muchas gracias. Y otra pregunta. Dale. Respecto a lo del electro, si nosotros queremos evaluar, por ejemplo, una hipertrofia en el ventrículo izquierdo, ¿en qué nos vamos a basar más? ¿En el criterio de Sokolov o en el voltaje de Cornell? Bueno, a ver, los criterios de hipertrofia, como vos los nombraste, que hay varios, pero nombraste 2 de ellos, tienen el problema que son poco sensibles, pero muy específicos. Entonces, el de Sokolov es un criterio, a ver, súper tradicional que utilizamos desde hace mucho, muy simple, pero sin embargo el voltaje de Cornell es muy bueno, pero siempre acuérdense que tiene una alta especificidad, pero muy baja sensibilidad. Y también cuidado con los pacientes obesos, que por ahí uno puede llegar a no detectarlo. No solo además tenés que buscar hipertrofia. Acuérdense que la descripción del electro completo es ir buscando paso a paso, y se tienen que acostumbrar a cómo evaluar un electro. Entonces, ritmo, si es sinusal o no sinusal, calcular frecuencia cardíaca, medir el eje eléctrico medio, que ya te puede estar hablando si está desviado a la izquierda, puede ser un signo adicional de sobrecarga. Eh, Después hay que ir midiendo las diferentes partes, o sea, ir analizando la onda P, ir midiendo el intervalo PR. Después, obviamente, lo que hablamos de lo que vos dijiste, el tema de los criterios de hipertrofia. Y el de Sokolov es muy práctico, con las precordiales vos lo ves, lo calculás. Acordate lo de los falsos positivos en personas muy jóvenes y delgados, porque los jóvenes y delgados pueden tenerlo anormalmente positivo, y los obesos, como te dije, fundamentalmente falsos negativos. Y, y el voltaje de Cornell tiene una sensibilidad un poquito mejor, y el que más se usa es el producto de Cornell, pero la verdad es que vos después en el día a día rápidamente interpretás si un paciente tiene hipertrofia. Lo que uno hace al principio es medir todo lo que nosotros explicamos. Cuando vos hacés la especialidad, entonces ahí te vas acostumbrando rápidamente y vas midiendo todo, las alteraciones de la repolarización, como te decía, la desviación del eje a la izquierda, eh, pero por supuesto que los distintos criterios para ver sobrecarga son fundamentales, pero acuérdense, baja sensibilidad, y que entonces que no los tengas no quiere decir que el paciente no tiene alteraciones. ¿Está? Si están, mejor. Si no están, no te lo descartan. Cuando están, te lo confirman. Eso es lo que implica la alta especificidad de esos criterios. Y como te digo, si vos me decís, el más completo de todos es el voltaje de Cornell. ¿Está? Gracias.
¿Qué otra más? Bueno, a ver, el tratamiento de la emergencia hipertensiva. Recién terminamos recién lo que les dije, estuvimos en un curso de emergencias cardiovasculares con la Sociedad de Medicina de Desastres, se llama. Bueno, es todo gente que está trabajando en el día a día con el tema de ambulancias y todo eso. Lo que hay que considerar, que siempre hablamos cuando hablamos de una emergencia hipertensiva, ver los valores por encima de 180 a 110. Hoy en día el término urgencia hipertensiva se solicita o se sugiere dejar de usar. O sea, en general, la clasificación, yo no sé quién, ustedes tengo entendido que las clases de hipertensión la dan en general los clínicos. Y por más que la hipertensión es una sola, pero a veces pueden encontrarse con diferentes interpretaciones de lo que hacemos los cardiólogos. Entonces, claramente ante un paciente con una emergencia hipertensiva, más de 180, 110, lo importante es saber si tiene daño de órgano blanco, porque esto es lo que pone en riesgo al paciente y requiere un descenso rápido de la presión arterial. El paciente que tiene daño de órgano blanco, entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar fundamentalmente? Si hay daño a nivel de corazón, a nivel de, por ejemplo, a nivel cardíaco, que tenga un síndrome coronario agudo, que tenga un edema agudo de pulmón, que tenga lo que hoy llamamos un síndrome aórtico agudo, que de los cuales una de las presentaciones es la disección aórtica, que tenga una encefalopatía hipertensiva, y según alguno de ellos, es el tratamiento y la importancia de la rapidez en que debemos bajar la presión. La nifedipina hoy en día no es una droga de elección. En los pacientes que tenés que bajar la presión arterial más rápidamente, en general, como droga endovenosa se utiliza el labetalol. Pero si vos me decís en las guardias, la mayoría de las veces son emergencias hipertensivas por definición, pero es lo que se llama hoy en día de manera más adecuada hipertensión arterial sistólica aislada, que son esos pacientes con hipertensión, pero que lo primero que tenés que hacer es, en general, dejarlo en reposo, o sea, evaluar si lo único que el paciente tiene es hipertensión, es dejarlo en reposo y esperar 10, 20 minutos y volver a tomar la presión. Muchas veces, obviamente también clave saber si el paciente es hipertenso previo y está medicado o es el primer hallazgo que tenés en ese paciente. Si el paciente es un hipertenso previo y está medicado, cosas fundamentales, saber si el paciente estaba bien controlado, si el paciente no dejó de tomar la medicación, si no hizo una transgresión alimentaria, si no tiene algún problema psicológico, emocional en los últimos días que le haya producido alguna descompensación, si no hubo algún consumo de drogas que pueden generar hipertensión, como por ejemplo los DAINE, los anorexígenos, drogas ilícitas como obviamente cocaína, marihuana, crash, éxtasis. Buscar causas posibles de agravamiento. Pero en muchos pacientes, si son hipertensos, lo dejas un rato tranquilo. Si la presión baja, ese paciente en general, si no tiene daño de órgano blanco, se va a ir a su casa con un ajuste de la medicación. Y a esos le va a dar lo que el paciente viene tomando habitualmente. La nifedipina prácticamente hoy, dentro de los antagonistas cálcicos, no es una droga de elección. Un poco para contestar puntualmente. Hace muchos años atrás usaba nifedipina y la nifedipina sublingual, pero hoy en día incluso hay pocas presentaciones de la nifedipina. Hay una nifedipina que se llama Nifedsol, que es una nifedipina de acción prolongada, y no está indicada, no está indicado habitualmente para el tratamiento de la hipertensión arterial, de la emergencia. ¿Qué otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta sobre el tema de la emergencia hipertensiva que estuvo recién comentando. Usted habla de que hay algunos pacientes que hay que dejarlo en reposo 10-15 minutos en el caso de que no tenga sintomatología de daño de órgano blanco. Suponiendo que el paciente no mejora con esto, o sea, no le baja la tensión arterial, ¿que siga en reposo también o le darían algún fármaco?
¿Cómo lo manejaría? Claro, si el paciente está, insisto, si el paciente es un hipertenso previo y lo único que tiene es hipertensión arterial, esperás 10-20 minutos. Si no baja solo, entonces sí le podés, por ejemplo, duplicar la dosis de alguno de los antihipertensivos que está tomando. Por ejemplo, está tomando valsartán 80 miligramos, le podés dar ahí nomás una dosis adicional de valsartán de 80 miligramos y lo controlas un poco más. Obviamente no es recomendable mandar al paciente a la casa con la misma presión con la que vino. Pero digo, el concepto era que la mayoría de ellos, y buscar claramente, perdón, ¿cómo es? Buscar cuál puede ser la causa de descompensación, o sea, cuál puede ser la causa por la que esté hipertenso. Pero no, si el paciente no baja dejándolo en reposo y lo único que tiene es una hipertensión aislada, a ese paciente te fijas qué está tomando y le das una dosis adicional. Y ahí sí, esperas 1 hora, 2 horas, en general son pacientes que se manejan en la guardia. Hay lugares donde se llaman unidades de hipertensión arterial, que no tienen nada de especial, sino que médicos por ahí más especializados, no es tan común en la Argentina, pero en algunos lugares existe. Eso siempre y cuando, como dije, el paciente esté solamente hipertenso. Ahí por ahí preguntaban algo del ACV hemorrágico. Obviamente ahí ya estamos hablando de una cosa mucho más compleja, obviamente de lo que... Cuando hay daño de órgano blanco se divide hoy en día en dos maneras. La emergencia hipertensiva propiamente dicha y lo que es una emergencia asociada a hipertensión arterial. Por eso les digo que han salido diferentes clasificaciones. Esta es una de las que nosotros más utilizamos hoy en día. Y al paciente con ACV hemorrágico necesitas bajarle la presión. Claramente eso se asocia y de manera rápida, mientras que al revés, los pacientes con ACV isquémico no tenés tanto apuro porque si no al paciente lo podés agravar. Obviamente tenés que previamente hacer un estudio por imágenes para confirmar una u otra causa. Y el estudio convencional y habitual es hacerle a esos pacientes una tomografía. ¿Está? Pero la gran diferencia entre el ACV isquémico y hemorrágico entonces es que en el ACV hemorrágico tenés que intentar bajar la presión rápidamente. Y de nuevo, las drogas que podés utilizar son la betalol, después como vasodilatador podés usar el nitroprusiato de sodio y siempre el tratamiento va muy dirigido a la causa, a la emergencia propiamente dicha, como te decía, si el paciente tiene edema agudo de pulmón, tiene mucha indicación la nitroglicerina, o en algunos casos, cuando el paciente está muy hipertenso, nitroprusiato, más diuréticos de asa. Ahora, si el paciente tiene un síndrome coronario agudo en su emergencia hipertensiva, ahí obviamente también un betabloqueante como el labetalol puede estar indicado, nitroglicerina, pero en ese caso también tenés que ir a tratar la isquemia aguda, o sea, ese paciente probablemente tenés que definir si tiene supra o no en el electro y en base a eso ver la posibilidad de hacer un cateterismo de emergencia para intentar detectar la arteria culpable y producir ir a la apertura de la misma. Si vos, un paciente con una isquemia aguda, con un infarto con supraesnivel, no le abrís la arteria, el tratamiento no va a ser. Lo importante no es bajar la presión, sino que obviamente es tratar la causa de base que lo llevó a eso. Esa la pesqué en el chat. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat. Y si no, digan. El manejo adecuado de vasopresores inotrópicos. Acá lo abrí el chat. Bueno, la insuficiencia cardíaca aguda, también ha habido varios cambios en las clasificaciones y eso también es importante. Dentro de las insuficiencias cardíacas agudas, hoy ustedes tienen, la gran mayoría de los pacientes son insuficientes cardíacos previos que por algún motivo hacen una evolución de la enfermedad y consultan por insuficiencia cardíaca aguda. Después está un cuadro que es el que se llama insuficiencia cardíaca derecha aislada, que es el paciente en general que hace falla cardíaca derecha secundaria a dos patologías, al infarto con compromiso de ventrículo derecho o
al tromboembolismo de pulmón de jerarquía que hace claudicar el ventrículo derecho. Después está el clásico edema agudo de pulmón, que es el que se asocia en general a hipertensión arterial, como hablábamos antes, y después está el cuadro más grave de todos, que es el shock cardiogénico. Entonces, cuando vos estás en presencia de insuficiencia cardíaca, las cosas que hay que evaluar son la volemia, o sea, si el paciente está congestivo o no. ¿Se acuerdan que lo dividíamos en 4 cuadrantes? Presencia de congestión, sí o no, y presencia de hipoperfusión, sí o no. Y en base a eso, hablamos de caliente o frío y de seco o húmedo. En los pacientes que, por suerte, el shock cardiogénico no es la presentación habitual, pero en esos pacientes, lo primero que haces, obviamente, es, si el paciente está también hipervolémico, obviamente vas a tener que hacer diuréticos, pero como rápidamente la presión está muy baja, a esos pacientes empezamos con inotrópicos. Dopamina, dobutamina, que son 2 tipos de catecolaminas, y también podés usar la milrinona y el levosimendan. Y dentro de los vasoactivos, el más utilizado en general es la noradrenalina hoy en día. Por lejos, el tratamiento inicial de estos pacientes es con un inotrópico como la dobutamina, que es uno de los más utilizados. Y bueno, pero si el paciente no responde al tratamiento inicial, hay que asociar algún vasoactivo, como la noradrenalina, que es también hoy en día uno de los más utilizados. Bien. ¿No está claro, Aline, con respecto a esta pregunta? Después me pregunta, el paciente virgen de tratamiento, esto estoy hablando, supongo que me estás hablando de la hipertensión que hablábamos hoy. No, la betalol endovenoso obviamente lo damos en esos casos que dije que son emergencias. En el paciente que viene por una hipertensión leve, que fue el cuadro inicial que me preguntaba Lucas, y que yo lo que voy a indicarle es primero medidas higiénico-dietéticas, depende del valor de hipertensión, la necesidad de tratarlo o no de entrada. Si el paciente viene con una hipertensión leve, el primer tratamiento es medidas higiénico-dietéticas y control, porque quiero ver realmente qué cifras tiene. No es preocupante que un paciente esté con 145, 95, si es una hipertensión de reciente comienzo. Si lo revisan, tiene un electro absolutamente normal. A ese paciente le voy a pedir un laboratorio, le indico, como dije, las medidas higiénico-dietéticas y le pido que se controle la presión en su casa. Y a la semana lo cito, que me venga con todos los registros, que me venga con el laboratorio. Algunas de las veces le pediré una placa de tórax, y un estudio que hoy en día es de rutina para evaluar también daño a nivel cardíaco es un ecocardiograma. Bien. Acá cambiamos el tema, cardiopatía isquémica, el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Posterior al cuadro agudo se sigue con tratamiento anticoagulante y doble terapia antiplaquetaria o solo con aspirina. Bueno, a ver. El paciente con síndrome coronario agudo, como ustedes saben, se divide en 2 grandes grupos. El que tiene supradesnivel del ST es una emergencia. Ese paciente tiene que ir a una estrategia de reperfusión. El paciente que no tiene supradesnivel del ST, hay una gran variedad. Ahí es como lo que llamamos una bolsa de gato, pacientes de diferente riesgo. Entonces, lo más importante en esos pacientes es tratar de diferenciar, estratificar el riesgo en ellos. Entonces, lo primero que uno hace con esos pacientes, ver si tiene cambios en el electro, porque se acuerdan que dijimos no tiene supra-LST, pero puede tener 4 presentaciones distintas. Que intradolor tenga infradesnivel del ST, que intradolor tenga ondas T negativas en derivaciones donde habitualmente tenían que ser positivas, que tenga un cuadro que no es tan común, que es un supratransitorio, o sea que el paciente tiene supra, pero ustedes le dan nitroglicerina y el supra desaparece, o bien que tenga un electro absolutamente normal, y eso acabo de hablar recién en el curso. El diagnóstico de síndrome coronario agudo es clínico. Si un paciente llega y les cuenta que tuvo un dolor, y en el momento está sin dolor, y el electro es normal, no me descarta el síndrome coronario agudo para nada.
no hagan eso de decir, bueno, entonces vaya el lunes a ver al cardiólogo. No, porque puede tener indicación de internación, porque puede ser una urgencia. Entonces, si la clínica, el paciente me consultó con un dolor típico, anginoso, prolongado, tiene factores de riesgo, y en el momento está sin dolor, el paciente lo voy a tener que internar igual. Lo que nosotros hacemos con estos pacientes, el tratamiento inicial de estos pacientes, obviamente si viene virgen de tratamiento, es aspirina a dosis de 150 a 300, que es la dosis de carga, y después se sigue con dosis, en general en la Argentina usamos la aspirina de 100 miligramos día. Si está con dolor en el momento de la consulta, hacemos nitroglicerina, que también me va a venir bien para calmar el dolor y a ver si hay cambios en el electro cuando hago la nitroglicerina. Y cuando el paciente, le doy betabloqueantes, y cuando el paciente va a la unidad coronaria, el tratamiento inicial le agregamos también heparina. O sea, esos pacientes los anticoagulamos. Pero antes los dejábamos como 3 días con heparina. Y hoy lo que hacemos es una estratificación mucho más rápida. Y se clasifica hoy en 3 grupos. Lo que es la estratificación de muy alto riesgo son pacientes con cuadros obviamente muy graves. Esos pacientes pueden tener, por ejemplo, asociado al shock, asociado al síndrome coronario, shock cardiogénico, pueden tener asociado taquiarritmias ventriculares. Son pacientes muy, muy graves. Esos pacientes tienen indicación de ser estudiados en las primeras 2 horas con una coronariografía y eventual estrategia de por lo general, una angioplastia. Si el paciente no tiene ninguno de esos criterios, hay 2 cosas importantes que lo colocan en lo que es el alto riesgo. Antes dije muy alto riesgo, pero alto riesgo es que tenga, por ejemplo, infradesnivel del ST en el episodio agudo, o que tenga biomarcadores positivos. ¿Se acuerdan que los biomarcadores es cuando el paciente tiene aumento de la troponina, que hoy es el biomarcador por excelencia? O sea, deberíamos disponer en todas las guardias de troponina y no seguir usando, porque no sirve, la CPK, que es una enzima que usábamos hace 20 años. Entonces, si yo tengo aumento de troponina, ya le pongo el sello que ese paciente tiene un infarto sin elevación del ST, porque de entrada lo definimos como síndrome coronario agudo sin elevación del ST, pero después ahí se divide en 2. El que tiene biomarcadores positivos es infarto sin elevación del ST, y el que tiene biomarcadores negativos lo definimos como angina inestable. A esos pacientes que son de alto riesgo, no de muy alto riesgo, se recomienda una estrategia invasiva temprana, que quiere decir que hay que hacerle una coronariografía, pero tenemos las primeras 24 horas. Y en esas 24 horas le vamos a dar aspirina, le vamos a dar heparina, le vamos a dar betabloqueantes, le vamos a dar nitroglicerina si sigue con dolor, y le vamos a dar estatinas. El segundo antiagregante plaquetario que se da, que puede ser, hoy en día hay 3 tipos de drogas como segundo antiagregante. Le pueden dar clopidogrel, o los más nuevos que son prasugrel o ticagrelor. Eso se recomienda darlos en el momento que ustedes conocen la anatomía coronaria, o sea, en el momento que ya le hacen la angiografía y deciden si le van a hacer una intervención percutánea, o sea, deciden si le van a hacer una angioplastia. Pero lo que muchos no hacen es estudiar precozmente a estos pacientes. Estos pacientes a las 24 horas tienen que estar estudiados de manera invasiva con una coronariografía. Y depende de lo que se encuentren, la estrategia terapéutica a seguir. En sí, vos me preguntabas cómo se seguía después. Bueno, el anticoagulante, si vos, por ejemplo, estudiás al paciente con una coronariografía y tiene enfermedad en tercio medio de la descendente anterior y le pones un stent, ese paciente cuando llega a coronaria le suspendés el anticoagulante y lo dejás con doble terapia antiplaquetaria. Ahí sí le das aspirina y clopi, aspirina y ticagrelor o aspirina y prasugrel. Y si le pusiste un stent que se llaman stent liberadores de droga, le vas a dejar durante 6 a 12 meses la doble antiagregación. Sí o sí es muy importante cuando vos usás stent dejar doble antiagregación. Bien. Profesor, tengo una pregunta. Sí, dale, Julián. ¿Qué tal?
En la angina crónica estable, en los episodios anginosos, ¿qué se hace para calmarlo? Porque una de las cuestiones es la nitroglicerina o los nitratos, pero leí cosas distintas, estamos la de acción corta, la de acción prolongada, y algunos dicen que se usa el isosorbide, que lo que tengo entendido que es la acción prolongada, y no sé si se usa la acción corta en realidad. Bien, buena pregunta. Hoy en día, también con lo que ha evolucionado el intervencionismo endovascular, o sea, la angioplastia coronaria, cada vez ves menos pacientes con angina crónica estable y cada vez ves más pacientes con síndromes coronarios agudos. Pero ponele que tenés un paciente con angina crónica estable y que por algún motivo no lo pudiste recanalizar completo, o sea, no se pudo resolver todo y el paciente tiene angina de esfuerzo. Entonces, a esos pacientes le das, obviamente, también beta bloqueantes como droga de primera elección, y cuando vos te propones nitroglicerina o derivados, ¿qué te tenés que pensar? ¿Yo quiero darle nitroglicerina para el episodio agudo cuando tenga dolor o quiero prevenir que tenga episodios? Si yo lo que quiero es la segunda, es prevenir que haga eventos, lo que tengo que usar es los nitratos de acción prolongada. Y eso lo puedo usar de dos maneras. Vía oral, que la droga de elección en nuestro medio es el mononitrato de isosorbide, o puedo usar los parches. Cada vez se usan menos los parches, pero hay cardiólogos que les gustan e indican parches. Cuando ustedes usan parches o mononitrato de acción prolongada, es importante algo, y es muy importante algo, que es dejar algunas horas del día libre de medicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si le pongo el parche a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche sacárselo, porque si no, si ustedes todo el tiempo al paciente le están dando nitroglicerina, el paciente tiene tolerancia, se acostumbra y no le hace más efecto. Si en cambio, por ejemplo, usan mononitrato de isosorbide, se da 2 veces al día, pero se da a las 8 y no se da a las 20, se da, por ejemplo, a las 8 y a las 4 de la tarde, porque la duración del efecto es aproximadamente 8 horas. Y entonces así que logran que el paciente, la dosis de las 8 le dura hasta las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde le dura hasta la medianoche y después dejan la noche libre de medicamentos para que de nuevo el paciente no haga tolerancia. Es muy importante el concepto ese. Ahora bien, si el paciente con todo lo que yo estoy dando, igual a veces hace algún episodio de angina, lo primero que hay que decirle al paciente cuando hace un episodio anginoso es que se quede quieto, porque en general en angina crónica estable los episodios son ante un esfuerzo. Entonces, lo primero, que se quede quieto. Pero si así todo el dolor no le calma, ese es el que tiene indicación del dinitrato isosorbide y lo ideal es la presentación sublingual. Pero entonces ahí vos lo usás para tratar el episodio isquémico agudo. A los de acción prolongada, en la forma oral o en la forma de parches, lo usás para prevenir un evento coronario, el síntoma, la angina. ¿Está claro? Entonces, antes era muy común, como les decía, cuando las técnicas de recanalización, cuando la angioplastia, cuando la cirugía por ahí no estaba tan avanzada, a los pacientes les explicábamos cómo usar el famoso Isordil. El Isordil es la marca más conocida del dinitrato isosorbide sublingual, y a los pacientes les decíamos que llevara un Isordil en la billetera, o si era una mujer en la cartera, y bien le explicábamos cómo usarlo. Hoy, cada vez esos cuadros, por suerte, y gracias a la mejoría que hubo en los medicamentos, o sea, al tratamiento farmacológico, y a la mejoría que hubo en ¿cómo se llama?, en las técnicas de recanalización, esos episodios se ven menos y cada vez es más raro que un paciente ande con Isordil en el bolsillo. Pero el Isordil sí lo usás para tratar el episodio isquémico agudo. Doctor, otra pregunta. Diga. En cuanto a las recanalizaciones, ¿es común hacerla en la primer coronariografía o se necesita otro estudio previo? Porque, por ejemplo, si yo nada más tengo solo una ergometría, no sé cuántos stem voy a necesitar y no sé si eso se tiene que autorizar previo a la recanalización o no. Entonces, ¿se hace en la primer coronariografía o se necesita a veces una segunda? Bien, ponele que vos, está muy bueno eso y vas a ver que depende de diferentes cosas. Ponele que vos, el paciente viene con una angina crónica estable, decidís que haces un test evocador de isquemia, por ejemplo, una ergometría
o un estudio de perfusión y te da positivo. Y decís, al paciente le tengo que hacer una coronariografía. Obviamente depende mucho en el qué medio estás. Depende, por ejemplo, hoy en el medio público, ponerle un paciente no tiene obra social, nosotros en el Hospital Centenario, que es donde hacemos los estudios hemodinámicos, tenemos una enorme cantidad de stent en banco, se llaman, ¿no? Entonces, la mayoría de los médicos nos piden lo que se llama coronariografía con eventual angioplastia. Entonces, ¿qué pasa? Podemos hacerlo a continuación y el paciente te lo va a agradecer eternamente, porque vos lo intervenís una vez, le haces el diagnóstico, confirmás qué arteria tiene y obviamente si la indicación es clara, en el mismo momento le pones el stent. Si el paciente en el estudio, en la coronariografía, te encontrás que tiene lesiones muy difusas en múltiples vasos y el paciente es quirúrgico, obviamente no se va a hacer en el mismo momento, sino que eso sí hay que programarlo. Me pasa a veces que después voy al medio privado, y hay obras sociales que lo estudio, tengo clarísimo qué hay que hacer, pero no puedo porque la obra social me pide que, estamos hablando en cuadros programados, la obra social me pide que pida el stent y que ellos me van a dar el stent que quiere. Eso es un garrón para el paciente porque no le podés resolver el caso, tenés que finalizar el estudio, hacer el informe, pedir el stent y hacer el procedimiento 2, 3, 5, 10 días después. En cambio, en las urgencias, cuando estás atendiendo un infarto, ahí sí estás autorizado y en cualquier lado, público o privado, vos, si haces en el contexto de un infarto, un cateterismo y detectás que una arteria está 100%, le pones el stent y haces ambos procedimientos, tanto el diagnóstico como el terapéutico, en uno mismo. ¿Está? O sea que en ese caso, bueno, ni dudar que lo que hay que hacer es todo, porque ahí es fundamental, o sea, ahí forma parte del tratamiento del paciente. Entonces, sí o sí te tienen como que autorizar a hacerlo, pero también eso depende, a ver, hay obras sociales como el PAMI, que es una obra social muy compleja, porque para colmo pobres pacientes están muy enfermos, pero sin embargo no tienen la disponibilidad que corresponde, y a veces cuando los pacientes se internan, los dejan esperando días y a veces hasta semanas hasta conseguirle el stent que necesita. Pero bueno, ninguna duda que lo que te dije, ¿no? Si podés, resolvés todo en un mismo acto. Si por algún motivo no podés, y bueno, ¿qué va a hacer? Lamentablemente en esos pacientes lo vas a tener que volver a estudiar, lo vas a tener que volver a llevar a la sala de hemodinamia y en ese caso, cuando disponés del dispositivo, entonces ahí podés tratarlo. Pero no es lo ideal. En el primer mundo, a estos pacientes se le hace un poco como hacemos en el hospital. En el primer mundo se hace todo en el mismo acto. Bien. Doctor, una pregunta. Dale. En este contexto, ¿cómo articulamos los fibrinolíticos, digamos? ¿O qué se hace? Bien, los fibrinolíticos tienen obviamente indicación cuando hablamos de síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿no? Entonces, paciente con dolor torácico y supradesnivel, elevación del ST en el electro, es una emergencia. Nosotros eso claramente decimos, esto es código rojo. En la década del 90, la gran discusión en la comunidad cardiológica era qué era mejor, si era mejor darle fibrinolíticos o hacer una angioplastia primaria, que consiste en hacer una coronariografía primero, identificar la arteria ocluida y poner el stent. En aquella época, los centros no estaban tan preparados para eso, y la coronariografía no era tan fácil montar de emergencia el laboratorio de hemodinamia, la sala de hemodinamia. Hoy en día, ya en el siglo XXI y en el 2005 en Estados Unidos y en el 2008 en Europa, se empezó a identificar la necesidad y la importancia de hacer esto rápido. Entonces, cuando se hicieron estudios comparativos, la angioplastia con implante stent es muy superior a los fibrinolíticos, pero la discusión no es más cuál es mejor, sino que la indicación es cuál disponés rápido. Entonces, si un paciente con dolor y supra llega a un hospital que tiene disponibilidad de angioplastia, ese paciente va derecho a la sala de cateterismo y se hace angioplastia. Si ese paciente va a un hospital, a un centro de salud o a lo que fuera, que no tiene disponibilidad en el primer contacto médico de angioplastia, vos te tenés que preguntar,
y tenés que saber en realidad si en menos de 2 horas, porque no depende de distancia, sino de tiempo, si en menos de 2 horas vas a lograr llevarlo a una sala de cateterismo, hay que transferirlo. Pero si por algún motivo, porque estás lejos de un centro con hemodinamia, o porque no hay convenio, o porque no podés, hay que hacer trombolíticos. Pero el tema es que el trombolítico tiene una tasa de efectividad de no más de un 50%. Como si fuera poco, en la Argentina seguimos usando de los trombolíticos más viejos que hay, los de primera generación, que es la streptokinasa. Después han salido trombolíticos han salido hace 25 años, el TPA, el RTPA, y hoy en día el mejor, que es el TNEC-T-Place, que se llama también TNK, porque tiene la ventaja de darlo en bolo. Si vos lo que tenés es trombolítico, no vas a lograr más de un 50-60% de los casos abrir la arteria. Entonces, a ese paciente, después del trombolítico, también lo tenés que intentar derivar a un centro que tenga capacidad de hacer angioplastia. ¿Por qué? Porque si vos le das trombolítico y no lográs recanalizar la arteria, abrir la arteria, ¿y cómo te das cuenta si abrís la arteria? Porque le calma el dolor y le baja el ST, el supra del electro. Entonces, si no lográs eso, hay que hacer lo que se llama angioplastia de rescate. O sea que ese paciente hay que llevarlo lo más rápido posible a la sala de hemodinamia y destaparle la arteria. Y si le haces trombolítico y el paciente tiene criterios de reperfusión, que son lo que dije antes, que le calma el dolor y le baja el ST, igual le tenés que hacer un cateterismo en las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque tenés que ver qué lesión quedó por debajo del fibrinolítico. Piensen algo, el fibrinolítico actúa solamente sobre el trombo agregado a la placa preexistente. Y el trombo puede ser chiquito y mucha placa, o puede haber mucho trombo y poca placa. En cambio, cuando vos haces angioplastia, trabajás sobre ambas cosas. Por eso la angioplastia es un tratamiento además más completo del infarto, porque resuelve el trombo y resuelve la placa. Entonces, se acabó la discusión de cuál es mejor. Vos tenés que hacerle el que tengas disponible. Si estás el disponible, mejor la angioplastia. Pero si vos estás en un lugar que no lo vas a lograr en las primeras 2 horas hacerle angioplastia, le tenés que hacer trombolítico y apenas hecho el trombolítico, derivarlo. ¿Para qué? Si se destapó la arteria, lo vas a estudiar en el transcurso de las primeras 24 horas. Y si no se destapó y el paciente sigue con dolor y ST, eso es una emergencia, hay que intentar hacerle lo que se llama una angioplastia de rescate. Gracias, doctor. Ahí estamos. ¿Qué más? A ver si no voy viendo. ¿Cuál estudio se usa para diagnosticar el TEP? ¿Se sigue utilizando el centello, ventilación, perfusión o directamente pedimos un angiotac? Bueno, esa también es, por supuesto, una muy buena pregunta. El TEP, como introducción, digamos, no se olviden siempre que es el gran simulador. De diagnosticar TEP no siempre es fácil, hay que pensarlos, hay que acordarse las causas predisponentes y las presentaciones hay de distintos tipos. Pero yendo puntualmente a la pregunta, no, hoy la técnica por excelencia para diagnosticar TEP es la angiotac. Y la angiotac lo diagnostica en la gran mayoría de casos. Y la gran mayoría de TEP se van a tratar con heparina. Solamente pueden requerir trombolíticos los TEP de alto riesgo, que son los tromboembolismos pulmonar masivo. Y ahí también tiene un rol muy interesante cuando dispone uno el ecocardiograma. ¿Por qué? Porque en el ecocardiograma vamos a ver, como dije antes, si no hay compromiso de ventrículo derecho. Y eso se ve como una dilatación o una disminución de la contractilidad del ventrículo derecho, que me puede estar hablando de que hay un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda seguido siguiendo ese tromboembolismo de pulmón. Pero el centello de ventilación perfusión ha quedado, que era el método que usábamos en la década del 90, cuando no había angiotomografía, ha quedado para algunas cuestiones específicas, por ejemplo, la hipertensión pulmonar tromboembólica, pero no es el método de elección hoy en día. La angiotac es excelente, es un estudio rápido, se hace, hay amplia disponibilidad y te certifica el diagnóstico, pero así todo igual la tenés que empezar a tratar con la sospecha. Hoy con sospecha clínica vos tenés que empezar a anticoagular al paciente. Ahí también Jimena, siguiendo eso, me pregunta cuánto tiempo hay para hacer la angioplastia rescate. A ver,
La angioplastia de rescate, acuérdense que es aquella que se hace en el paciente que le hicieron trombolíticos y no reperfundió. Y cuanto antes, pero pueden llegar, porque dependerá, si ustedes de entrada no le hicieron angioplastia es porque no la tenían disponible. O sea que están en problema con ese paciente, pero mientras la ventana de tiempo es hasta las 12 horas, o sea, mientras el paciente tenga angina de pecho y nivel del ST, vos tenés miocardio para recuperar y para salvar. Si ya vos lo conseguiste derivar a los 2 días, porque lo que fuera, ya bueno, probablemente lo que hay de necrosis ya es completa y en ese paciente no logres reperfundir. Pero bueno, eso depende mucho a veces de la organización del sistema de salud de donde uno está. Y una cosa va a ser si vos estás en Rosario, otra cosa va a ser si trabajas en un pueblo, otra cosa si estás en provincias más complejas, con distancias más largas, como Santiago del Estero, como Santa Cruz. O sea, es un problema cuando vos... por eso, la Organización del Sistema de Salud, los americanos allá por el 2005, cuando vieron, Estados Unidos es un país gigante también, cuando vieron que la arteria habría que abrirla rápido, porque al principio no estaba tan claro eso, pero cuando se vio que cuanto más rápido, mejor, y el concepto de tiempo es músculo empezó a estar muy de moda, que quiere decir que cuanto más tiempo pasa y la arteria está tapada, más músculo muere. Entonces ahí empezaron a organizar todo el sistema. Entonces decir, bueno, este paciente se infarta, ¿qué le hago? ¿A dónde lo mando? Y después también empiezan disponibles los traslados en helicóptero y todas esas cosas. Nosotros, olvídense de todo eso, por más que tenemos disponible a veces helicópteros para trasladar pacientes, pero no tenemos un sistema de salud organizado. El sistema de salud de la Argentina tiene un gran problema, está altamente fragmentado. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que tiene obra social, otros que tienen medicina privada, prepagas, otros que tienen salud pública, y hay muy poca interrelación e interconexión. Después fíjense las ambulancias. Hay sistemas de ambulancia públicos, hay en Rosario cerca de 7 sistemas de emergencia privados, está lleno de sanatorios privados, hay menos hospitales, o sea que la desorganización conspira contra un tratamiento adecuado de patologías graves que requieren soluciones inmediatas. Entonces, el infarto es una de ellas, el stroke o el ACV isquémico es otra de ellas. Al stroke hoy en día en la Argentina son pocos los pacientes que reciben trombolítico, por ejemplo, que es el tratamiento de elección entre las primeras 3 y 4 horas y media. Pero bueno, esos son problemas que tenemos y que no son muy fáciles de resolver. Profe, una pregunta. Con respecto al TEP, yo había visto que se usaba también tomografía con contraste con protocolo para TEP, que lo habían dicho en otras clases. ¿Qué se usa más, eso o la angiotomografía? No, depende, el tema depende de qué vos disponés en el lugar donde estás. Claro, porque no todos los lugares tienen el angiógrafo para hacer angiotac. Entonces, si tenés, lo mejor es hacer una angiotac. Si no tenés, usás tomografía común con ese protocolo. Pero en sí estás viendo lo mismo, estás buscando exactamente lo mismo. Los signos angiográficos, angiotomográficos de TEP son lo mismo, una oclusión trombótica, una arteria pulmonar, múltiples lesiones en ambos pulmones, en fin, no cambia, son lo mismo. Y otra pregunta, ¿se hace enseguida heparina entonces en el riesgo alto o se hace el angio y después se hace? No, si vos tenés sospecha de TEP, heparinizalo, porque el riesgo es bajo y el beneficio es mucho. Genial. Entonces, 5.000 unidades de heparina y después vas haciendo la técnica complementaria para confirmar el diagnóstico. Bien, y otra pregunta, ¿me podría explicar cómo es el tratamiento de la fibrilación auricular en aguda y crónica? Porque me marea un poco. y bueno, esa también es bastante compleja, salen guías a cada rato, te estoy hablando a nivel cardiológico. El año pasado salió una guía que son 100 páginas de fibrilación, solamente de fibrilación auricular. Ahí no llego, no te la recomiendo tampoco, pero quiere decir que es un tema. Pero entonces, ¿qué pasa? La fibrilación auricular, la más típica, que es la que uno puede ver cuando está en una guardia. Si llega una fibrilación auricular y yo no tengo claro, esa es una fibrilación auricular por definición aguda,
¿no? Porque el paciente viene con síntomas, por ejemplo, viene con palpitaciones, yo le hago un electro, tiene una fibrilación auricular. Lo primero a intentar definir es si podemos dejar bien claro cuál es el tiempo de evolución, o sea, cuánto hace que el paciente lo tiene, porque si yo no puedo identificar eso, corro el riesgo que el paciente pueda tener un trombo en la aurícula izquierda. Y si yo lo intento revertir, la principal complicación es que el paciente me haga una embolia a punto de partida de ese trombo. Bien, entonces, hay diferentes formas también dependiendo de los recursos que uno tiene. Si el paciente te llega, lo primero que hay que intentar hacer con esos pacientes es bajar la frecuencia cardíaca. Obviamente lo internamos en la unidad coronaria, le hacemos un ecocardiograma primero transtorácico, y si dispones, lo que hacemos para definir si no tiene trombos en la orejuela de la aurícula izquierda, le hacemos un eco transesofágico. Si en el eco transesofágico, que para hacérselo vos lo sedás al paciente, le hacés lo que se llama una neuroleptoanalgesia, ya aprovechando la neuroleptoanalgesia que hiciste para poner la sonda para el eco transesofágico, ponele, el ecografista te dice, doctor, no tiene trombo en la orejuela, ahí nomás la mejor estrategia en agudo es la cardioversión eléctrica. Siempre acuérdense, por ahí, no, les digo sinceramente, hay un montón de gente que no entiende y no diferencia bien qué es la cardioversión eléctrica de lo que es la defibrilación. No sé si lo entienden todos, pero por las dudas lo vamos a aclarar. La cardioversión eléctrica es aquella que uno hace cuando un paciente tiene ritmo, o sea, porque el choque va sincronizado con la onda R. Entonces yo tengo que tener un ritmo. Eso es cardioversión. Voy a intentar revertir una arritmia y pasarla a ritmo sinusal. En cambio, la desfibrilación es lo que yo hago en un paciente que tiene una fibrilación ventricular. El otro error muy común es intentar chocar con una desfibrilación a un paciente que tiene asistolia. Y nos metemos un poco ahí en lo que es RCP y paro cardíaco. Si yo tengo un paciente con una asistolia y le doy un choque eléctrico, no voy a lograr absolutamente nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Fibrilarlo, tratar de que haga una fibrilación ventricular. ¿Y cómo lo hago? Con masaje cardíaco y con adrenalina. Recién cuando el paciente está fibrilado, que obviamente sigue en paro, obviamente un paciente con fibrilación ventricular está en paro, ahí lo puedo desfibrilar. Pero si un paciente está en asistolia, no lo choquen, porque lo único que van a hacer es quemarle el tórax, pero no van a lograr nada. Volvamos al otro. A veces entra el paciente con la fibrilación auricular, obviamente el eco transesofágico no está tan rápido disponible, y entonces lo que hacemos es lo que se llama control de frecuencia. Damos cualquier droga, puede ser betabloqueante, puede ser una ampolla digital, para intentar no revertir, sino simplemente bajar la frecuencia cardíaca y que el paciente tolere mejor eso, y la mayoría de las personas de manera espontánea, o no la mayoría, pero más de un 50% en las primeras 24 horas revierten solitos a ritmo sinusal. Y a ese paciente después definís si le das antiarrítmicos o no. Vamos al otro, vamos a que ya tiene una fibrilación auricular crónica. Ese paciente está desde hace días, semanas o meses. Ahí de nuevo, vos podés hacer dos cosas: control de frecuencia o intentar revertirla. Pero, ¿en qué te basás? Y número uno, ¿cuál es la causa de base? O sea, ¿por qué ese paciente tiene una fibrilación auricular? Y un paciente con fibrilación auricular puede tener, la causa de base pueden ser muchísimas. Puede tener una miocardiopatía dilatada, puede tener una miocardiopatía hipertrófica, puede ser una cardiopatía hipertensiva, puede ser una cardiopatía isquémica, puede ser una embolia de pulmón. Entonces, importantísimo saber cuál es la cardiopatía de base. Y el otro tema muy importante es el tamaño de la aurícula izquierda. Si yo tengo una aurícula izquierda muy dilatada, la chance de prepararlo para hacer la cardioversión eléctrica y que revierta va a ser baja. Cuanto más cerca de lo normal está la aurícula, más chances tengo de lograr con el choque eléctrico, la cardioversión, revertirlo a ritmo sinusal. Si yo tengo un paciente, ponele que dos cosas puede pasar: que lo cardiovierto y no tengo éxito, o que debido a que la aurícula izquierda defino dejarlo en FA, no hay problema, se puede vivir con una fibrilación auricular crónica sin ningún problema. Lo que sí voy a tener que hacer es
calcular el riesgo que tiene de hacer una embolia, o sea, de hacer una trombosis en la orejuela y por ende una embolia, que lo más habitual es una embolia cerebral, y si el riesgo de esos pacientes es el suficientemente alto, esos pacientes van a estar con drogas para controlar la frecuencia y con anticoagulantes de por vida. Pero, insisto, se puede vivir sin ningún problema con una fibrilación auricular crónica. Después te meten varios tipos de fibrilación auricular, por eso te decía las guías nuevas, o sea, ¿qué es el patrón de la fibrilación diagnosticado por primera vez? Bueno, la que nunca fue diagnosticada previamente. Después la paroxística. Claro, sí, eso es lo que a mí Bueno, me esas son sorprendería. diferentes clasificaciones y cada una tiene su definición. La paroxística es aquella que puede estar, que se autolimite en la primera semana de que comenzó. Y se incluye en ese grupo aquella que tiene menos de 2 días. Por eso te decía que vos tenés un tiempo. Es importante saber definir cuándo se puede, cuándo empezó. Porque hay pacientes que vienen y te dicen, yo hace 2 horas tengo palpitaciones rápidas. Entonces vos vas, sacás el electro, tenés ritmo de fibrilación auricular a una frecuencia de 160, 150, 140, ese paciente lo más probable es que sea una fibrilación paroxística. ¿Está? Obviamente, la permanente, que es otra de las que hablamos, es lo que se llama muchas veces crónica, cuando ya se asume que esa fibrilación auricular va a quedar definitiva o cuando vos intentaste revertirla y no fue exitosa. Me acuerdo siempre porque me tocó vivirlo como cardiólogo y como hijo. Mi papá tenía una fibrilación auricular crónica. Le hacemos un ecocardiograma y tenía una aurícula que para un valor normal de 40 milímetros, la aurícula era 48, una dilatación moderada. Entonces, siempre que se pueda recuperar la contracción auricular revirtiendo ritmos sinusales, mejor. Entonces dijimos, bueno, vamos a intentar cardiovertirlo. Y como pasa siempre cuando hay un médico cerca, a mi papá le hicieron 3 choques eléctricos y no revirtió, y vivió 20 años con una fibrilación auricular crónica. El tema es que los tenés que anticoagular de por vida. Y la anticoagulación de por vida, en esa época que él lo hacía, tenía sus riesgos. Hoy, siempre sepan, ustedes eso ya lo saben, están los anticoagulantes orales clásicos, que son los económicos, como el acenocumarol y la warfarina, pero hoy han salido, ya hace años, ya no son tan los nuevos, como se le dice, el apixaban, el rivaroxaban, no me sale, bueno, otro van, que tienen una gran ventaja, que no necesitan controles mensuales para ver el nivel de anticoagulación. O sea, con los viejos, al paciente lo tenés que hacer que todos los meses vaya al hematólogo, le midan el RIN, que es que tiene que estar entre 2 y 3, y en base a eso se va ajustando la dosis del anticoagulante un poquito más, un poquito menos, para lograr siempre estar en eso. Hay muchos pacientes que son muy inestables, que permanentemente se van de rango, y si vos te vas de rango pasándote, corres riesgo de sangrado. Si te vas de rango quedándote corto, o sea, tenés un RIN de menos de 2, tenés riesgo de trombosis. Entonces, ese era el gran problema hoy en día, cuando el paciente puede conseguir, comprar, disponer, lo que fuera, de los nuevos, la probabilidad de ese tipo de cosas ya es menos frecuente. Así que, pero bueno, depende, ya te digo, insisto, depende que el paciente lo tenga o no. Después, bueno, también hay una que le llaman persistente de larga duración, y también es aquella que ya tiene más de un año, donde esos pacientes habitualmente van a quedar fibrilados y van a quedar anticoagulados. Doctor, algo que no me quedó claro de la aguda, ¿se anticoagula en la aguda o no? El paciente cuando viene con la fibrilación auricular aguda, hasta que define la conducta, lo anticoagulás. Listo, buenísimo. Clarísimo, entonces, gracias. Bien. Doctor, el desfibrilador implantable, ¿en qué caso preciso hay que tener en cuenta su utilización? Bien, a ver, número 1, hay que evaluar muy bien el tema. ¿Por qué? Primero porque es una intervención
Es simple hoy en día porque el dispositivo y la colocación es muy parecida a un marcapaso. Es un aparatito que va en la región ahí infraclavicular, en un bolsillo subcutáneo, y el aparato se pone por una técnica quirúrgica. Pero uno al aparato lo tiene que conectar con con unos catéteres, dos catéteres, uno que va a la aurícula y uno que va al ventrículo. O sea que sería como un marcapaso bicameral y tiene funciones de cardiodesfibrilador. Los cardiofibriladores también tienen función de marcapaso. Es como ponerle un marcapaso bicameral, pero que además tiene la chance de detectar una arritmia ventricular grave o maligna y al paciente te lo choca. A ver, claramente un paciente que tuvo una muerte súbita y fue recuperado tiene indicación de un cardiodesfibrilador. Hay algunas indicaciones muy claras, muy clásicas, y algunas, como te dije, un poco más discutibles o grises. Los pacientes después también, por ejemplo, con taquicardia ventricular, que han venido con descompensación hemodinámica, bueno, al principio tenés que cardiovertirlo de manera eléctrica y después plantearte si no necesita un cardiodesfibrilador. Otro dato clave para definir la necesidad de un cardiodesfibrilador es la fracción de eyección. O sea, el deterioro de la fracción de eyección en un paciente que tenga una fracción de eyección de 30 a 35, ¿eso qué determina? Que hay una parte importante. Esperen un segundito, chicos, que me llaman del sanatorio. Un segundo nomás. Sigo. ¿Me escuchan? Sí, sí, ahí activé el micrófono. Entonces, que vos tengas un deterioro severo de la fracción de eyección quiere decir que tenés partes del miocardio que trabajan de manera inadecuada, o sea que ese paciente probablemente tenga un sustrato para generar una arritmia. Entonces, muchas veces estos pacientes con taquicardia ventricular y que tienen una cardiopatía estructural, o sea que el deterioro de la fracción de eyección es por una miocardiopatía dilatada o lo que fuera, muchas veces y nunca tuvieron muerte súbita. El que tuvo una muerte súbita tiene indicación de cardiodesfibrilador. Lo que hay que hacer a veces es un estudio electrofisiológico. Y entonces, en esos pacientes, si el estudio electrofisiológico, que es un estudio que se hace de manera invasiva, que es un cateterismo, pero para evaluar arritmias, no es para evaluar coronarias, vos podés desencadenar una taquicardia ventricular, también puede tener indicación de un cardiodesfibrilador. Lo importante a diferenciar y no ponerlo inadecuadamente es que el evento, o sea, la taquicardia ventricular o lo que fuera, no haya sido por una causa que es corregible. Por ejemplo, si un paciente viene con un infarto y al segundo día hace una taquicardia ventricular, ese paciente no va a tener en agudo indicación de cardiodesfibrilador. Porque puede haber una isquemia dando vuelta. Entonces, primero hay que resolver la isquemia. Si resuelta la isquemia, el paciente queda con un deterioro de la fracción de eyección y tiene una arritmia, hace una arritmia espontánea o inducís una arritmia en un estudio electrofisiológico, ahí recién entonces va a tener indicación de cardiodesfibrilador. Y acordate que el cardiodesfibrilador, obviamente que tiene enorme valor, pero lo que hace es tratar la arritmia, no evita la arritmia. Por eso también en muchos de esos pacientes también le tratás la posibilidad, o sea, tratás de prevenir que haga la arritmia, y en general la droga más usada para eso es en nuestro medio, la amiodarona. Está, entonces, igual, bueno, hay un montón de causas más de indicación de cardiodesfibrilador, pero son un poco más específicas y no
no me quiero meter para no complicarlos. Pero prevención de... ¿es para prevención de muerte súbita o para aquel que ya tuvo muerte súbita? De acuerdo, gracias. ¿Qué otra? ¿Algo más? A ver, a ver si hay alguna otra pregunta por acá. Bueno, ¿estamos? ¿Cómo va el partido? ¿Cómo va Argentina? Profe, Sí, con dale. respecto a las causas de endocarditis infecciosa, además de la autoinmune, la no infecciosa, ¿cuáles serían las otras etiologías? Bien, bueno, a ver, primero, para siempre ir a lo más importante, por lejos lo más importante son las endocarditis infecciosas, ¿no? Donde, entre otras cosas, tenés que sea sobre válvulas nativas o válvulas protésicas, es la primera importancia. Si es sobre válvula nativa, la definición un poco de si es aguda, subaguda o crónica, según el tiempo de evolución del cuadro clínico. Después están también las infecciosas definidas, perdón, secundarias a un dispositivo. A veces tienen una cosa que es muy grave, por ejemplo, que un paciente tenga una endocarditis de un marcapaso o que tenga una endocarditis precisamente de un CDI, que era lo que estaban hablando recién, y todas esas cosas son muy graves. Y la otra es que el paciente tenga previamente una válvula protésica, porque el paciente lo operaron y hace una endocarditis de la válvula protésica. Entonces, quiero enfocarme que lo más importante de todos es ese tipo de endocarditis, la endocarditis infecciosa. Después sí, hay endocarditis relacionada con enfermedades autoinmunes, pero por lejos no son los cuadros que vos tenés que considerar hoy en día como más frecuente y por lejos lo más común y lo habitual es la endocarditis infecciosa, que es un paciente que tenés que intervenir, que tenés que internar y empezar luego de la toma de hemocultivos con el tratamiento antibiótico de manera inmediata. Y después, según la evolución, obviamente son tratamientos antibióticos largos porque el germen está arraigado en una válvula y tenés que ir definiendo si va a ser suficiente el tratamiento antibiótico o en algunos casos va a necesitar una cirugía. La cirugía de la endocarditis, obviamente, cuanto más la puedas posponer, mejor. Mejor porque ese paciente va a tener más chance. Operar a un paciente de urgencia, bueno, ni que hablar de emergencia, que la de emergencia es la que no responde al tratamiento antibiótico, al tratamiento médico, y en general lo que hacen esos pacientes son insuficiencias cardíacas graves. Esos pacientes tienen una alta mortalidad. La de urgencia, la que ya te da un tiempito, por ejemplo, un paciente que vos le das antibióticos, pero sigue con hemocultivos positivos más allá de los 2, 3, 5 días, o por ejemplo, pacientes que es muy importante la ecografía en estos pacientes. Es muy importante ver signos ecográficos de complejidad. Entonces, si ves, por ejemplo, lo que se llama pseudoaneurisma de la válvula, un absceso de la válvula, esos pacientes no van a andar bien, el antibiótico no va a poder resolver el problema y por lo general son pacientes que también tienen indicación quirúrgica. Pero cuanto más puedas posponer, más chance va a tener el paciente de andar bien. Operar de una endocarditis a un paciente en agudo, por lo general es indicación de mala evolución y de alta mortalidad.
Profe, y antes que salga el GRON, ¿cuál tipo de antibiótico empírico podemos hacer? Bueno, eso depende mucho de cuál es la sospecha, ¿no? Porque, por ejemplo, vos sí o sí vas a tener que tener alguna idea de cuál puede ser el foco posible. Viste que están los criterios que usamos habitualmente, porque hasta que no tengas el hemocultivo positivo, hay dos criterios mayores. Siempre los criterios de Duke se basan en clínica, en los cultivos y en la ecografía. Entonces, los dos mayores que necesitas confirmar son el hemocultivo, y hasta que no tengas el germen aislado, obviamente vos podés hacer tratamientos empíricos, pero hasta que no lo tengas aislado no vas a saber bien si estás tratando adecuadamente. Y la otra es una evidencia de compromiso en el endocardio, que puede ser ahí por clínica, por ejemplo, porque escuches claramente un soplo, un eco positivo, ahí entonces fundamental el ecocardiograma, que de entrada le vas a hacer un eco transtorácico, pero cuando quede alguna duda o haya que ver algo mejor, sin lugar a duda, ahí la indicación es un eco transesofágico. Las vegetaciones, depende del tamaño también, a mayor tamaño, más complejo, y que no tenga en el eco estas complicaciones que te decía, un absceso de la válvula, un pseudoaneurisma de la válvula, perforada la válvula, una fístula, que uno de los abscesos te fistulizó dos cavidades diferentes, como un aneurisma de una válvula. Todas estas cosas son ya criterios de complicaciones que lo más probable es que te van a decir que el paciente va a terminar en una cirugía. Y después están los criterios menores, que son que haya alguna predisposición o condición cardíaca que lo predispone al evento, como por ejemplo una válvula aórtica bicúspide. La clínica, que no hay duda, por ejemplo, temperatura, fiebre mayor de 38 grados, fenómenos vasculares embólicos, fenómenos de lo que hablamos, bueno, relacionados con cuestiones inmunológicas, en fin. Y en base a eso, el germen que vos sospechás, nosotros en esto siempre hacemos lo que se llama un tratamiento, trabajamos en equipo. Nosotros tenemos en el hospital un grupo de WhatsApp, que es el grupo que se llama Grupo de Endocarditis. Y estamos clínicos, cardiólogos, infectólogos, ecografistas y cirujanos vasculares. Y nosotros como cardiólogo, en general no indicamos los antibióticos. Por eso te digo que hay diferentes planes, pero yo en eso habitualmente no me meto. Esa es una indicación que hace o bien el clínico o bien el infectólogo. En los lugares que tenés posibilidad, trabajás con ambas cosas. O sea, nosotros tenemos la opinión del clínico y la opinión del infectólogo. Y después, bueno, según la presentación, qué sé yo, si el paciente, si es una subaguda, pensás más en la posibilidad de un estreptococo, si es una aguda donde hay posibilidad de que haya un estafilococo, empezás diferentes tipos de tratamiento, pero te soy sincero, ¿viste? Justo ahora tenemos un paciente con una endocarditis de válvula protésica que vino hacía días que estaba haciendo antibióticos inadecuados, y el esquema que se pone en esos pacientes con sospecha de estáfilo fue vancomicina, gentamicina, rifampicina. Pero eso no lo definimos nosotros, en general no lo define el cardiólogo, eso lo define vamos ganando 1-0, bien ahí. Eso lo define el infectólogo o el clínico. Nosotros somos los que evaluamos por ecografía y confirmamos la endocarditis, y evaluamos sobre todo el tratamiento cuando los pacientes hacen complicación de la endocarditis, como ser insuficiencia cardíaca. Tratar la insuficiencia cardíaca a la endocarditis, agárrate, porque no va a responder habitualmente al tratamiento habitual, y si la válvula está rompiéndose, a punto de romperse, te puede hacer un desastre, y es lo que hay que tratar de estar atento y ver si no va a necesitar una cirugía. Pero, bueno, de nuevo, la pregunta es, no soy yo quien pone el plan antibiótico. Tengo una pregunta respecto a esto. En el Staphylococcus aureus, el Sí. foco más posible, o el que está en todos los libros, es adictos a drogas endovenosas, ¿cierto? Sí. Y yo me pregunto, ¿es muy frecuente eso hoy en día o es más de los 80, 90?
La verdad que, mira, primero que la endocarditis, obviamente, no es una enfermedad tan frecuente. Nosotros con este grupo, hoy estamos en agosto, llevamos 6 endocarditis. O sea que ves, y la endocarditis por adicción es la que en general da una endocarditis de derechas, que son las endocarditis de cavidades derechas. Ahí sobre todo está el estafilococo aureus, la pseudomonas. No es lo más visto, no es lo más habitual. Como vos decís, probablemente lo veíamos antes. Debe depender también en qué medio ambiente uno está trabajando. Igual, obviamente, la cantidad de adicciones que vemos hoy, nosotros, por ejemplo, no tiene nada que ver con endocarditis, pero en infarto agudo estamos haciendo un trabajo donde a los pacientes, cuando llegan, le hacemos firmar un consentimiento y le medimos drogas ilícitas. Hay unos, vieron que es tipo como para ver el embarazo, y vos ponés una gota de orina y hay kits que miden 2, 5, 8 o 10 drogas. Entonces nosotros evaluamos cocaína, marihuana, anfetaminas, benzodiazepinas, barbitúricos, opiáceos, y te digo que lo que estamos viendo es tremendo, tremendo. O sea, primero, cómo influye las drogas estas en la producción de enfermedad coronaria. Y el otro, inclusive, la asociación, anabólicos. El otro día también un paciente tenía, en la evaluación tenía cocaína, marihuana y anabólicos. O sea que imagínate que si encontrás eso, todo eso lo consumió en las últimas 72 horas y juntos. Pero en realidad no es tanto el uso endovenoso, que es lo que vos estás preguntando, que es lo que te da el riesgo de endocarditis y cavidades derechas. Sí, no es lo que en nuestro medio, en el hospital, no es lo que más vemos. Profe, ¿y el foco de válvula nativa sería por procesos odontológicos? Bueno, puede ser, ahí tenés varios, los odontológicos, ni que hablar, que es uno importante. Después también focos, el enterococo puede tener que ver con algo relacionado con infecciones del tubo digestivo. Y bueno, aunque es más que todo, no es tan común como vos me decías, me preguntaste en válvula nativa. Sí, no. Perdón, doctor, una consulta con respecto a eso, porque justo estaba viendo y tengo como opiniones diferentes. ¿Se hace hoy en día la profilaxis antibiótica antes de algún proceso odontológico? Porque algunos odontólogos sostienen que sí, incluso hacen amoxicilina como por 3 días antes, otros sostienen que se hace 1 hora antes del proceso, media hora antes, obviamente dependiendo en caso de implantes o lo que sea, pero no sé cuál es la postura, digamos. Bien, eso está bueno, esa pregunta, porque eso ha cambiado mucho. Y antes la profilaxis era mucho más extensa que lo que es ahora. Las condiciones cardíacas en las que hoy hay que indicar profilaxis son mucho más definidas y no son tan frecuentes como las que se hacía antes. Y ni que hablar que no tiene ninguna necesidad 3 días antes. Lo ideal es hacer amoxicilina, 2 gramos, 30 minutos, 1 hora antes, única dosis. Y con eso ya está. En los alérgicos, por ahí se recomienda la clindamicina, también única dosis, pero tomar 3 días de antibiótico no tiene ningún sentido. Igual Claro. La verdad que me llamaba mucho la atención. Mi familia son todos odontólogos y estaban discutiendo eso, de que por lo menos ellos no hacen eso. Solo lo hacen bueno, menos mal, lo hacen bien. No, lo hacen 1 hora, media hora antes, pero colegas de ellos lo hacen hasta 3 días antes, y acá en Rosario mismo, entonces me llamó la atención porque no sabía. Mirá, discutimos mucho con los odontólogos, menos mal que no hice ningún comentario antes, porque la otra que discutimos mucho una es esa, la indicación de la profilaxia antibiótica. La otra es, ¿qué hacer si un paciente está doble antiagregado? Por ejemplo, a un paciente le pusiste un stent. Claro, al principio los pacientes lo tienen en cuenta, pero a los 4 meses van y están tomando las 2 pastillas, pero se olvidaron de lo coronario. Van al odontólogo y hay algunos que dicen, no, yo no te saco la muela si no suspendes todo. Y bueno, si el paciente es lúcido y se acuerda y consulta a su cardiólogo, lo va a ir a consultar. Hay gente que suspende la doble integración
y se hace la intervención y al otro día se infarta, porque se le tapa el stent. Esas cosas, hemos hecho algunas jornadas con odontólogos, y por supuesto que hay odontólogos excelentes, re bien preparados, y hay otros que no hace mucho que no leen una guía de nada. Entonces, yo cuando un paciente mío viene y me dice, doctor, mire, fui al odontólogo y me dice que suspenda todo, y le digo, andá y decile que no vas a suspender nada, y si no está de acuerdo, anda a otro odontólogo, directamente. Claro, no, por eso preguntaba, porque por lo menos en mi familia se sostiene esa postura de media hora antes, una hora antes, pero no sabía que algunos lo hacían, entonces no sabía que No. La que corresponde es esa, y decirles que la están haciendo bueno, menos mal, perfectamente bien. Pongan un servicio ahí en los consultorios de odontología y a los cardiólogos de paso. Trabajo en equipo. La interconsulta previa al ingreso odontológico. Bárbaro, gracias, doctor. Bien, bueno, Profe, ¿y las embolias sistémicas posterior a arrancar el tratamiento antibiótico? Bueno, claramente es un indicio de una complicación, ¿no? O sea, la embolia de una vegetación está, porque antes del antibiótico es mucho más común, ¿no? Se ve, qué sé yo, entre un 15, un 30%. Cuando vos iniciás, baja, pero no baja al 0. Primero va a depender de el antibiótico adecuado, que haya identificado el germen, y baja, pero baja entre un 5, un 15% una vez que iniciaste el tratamiento. Y después hay factores de riesgo para embolia. Uno de ellos es el tamaño de la vegetación. Las vegetaciones mayores a 10 milímetros tienen mayor riesgo de embolia. La movilidad de la vegetación, todos esos datos te lo da el ecografista. La localización, por ejemplo, en la mitral es más común. Hay tipos de gérmenes. La endocarditis por hongos predispone más a una vegetación. Afectación de más de una válvula. Así que bueno, y en general una primera y única embolia no, pero ante la recurrencia es indicación quirúrgica. Y sobre todo lo que vos preguntaste, si es antes de empezar el tratamiento o después de empezar el tratamiento antibiótico. El problema es que a veces hay embolias que son gravísimas, porque depende también a dónde emboliza el paciente. Puede embolizar generalmente a cerebro y bueno, te hace un desastre cuando son embolias de válvulas izquierdas. Las embolias de cavidades derechas, secundarias, como dijimos hoy más comúnmente a drogadicción o a dispositivos o a catéteres, ahí embolizan a pulmón. Igual acuérdense también que un porcentaje no despreciable, un 20-30%, pueden ser totalmente asintomáticas. ¿Y cómo te das cuenta que hizo una embolia asintomática? Porque le haces un eco de control y el ecografista te dice, y no la veo la vegetación. O sea, tenía una vegetación y en el eco de control no se ve, y bueno, entonces lo más probable es que haya embolizado. Eso lo vemos. Y el paciente embolizó algún territorio que obviamente no vas a poder identificar, o bien porque era chiquita la embolia, lo toleró bien, pero lo bueno es que no va a tener que hacer demasiada conducta, pero sí te confirma que ya hizo una embolia. Así que si reincide, va a ser una indicación quirúrgica. Bueno, gracias, profe. Tengo dos preguntitas más. Una sería, en caso de que sea por hongos, si se sigue tratando con fludaricina B o si no se trata más. Bueno, no te lo quiero mentir eso, porque no es lo que nosotros manejamos. Eso en general el manejo es de los clínicos y de los infectólogos. Como te dije, ahí hay que hacer el endocarditis team, que es trabajar en equipo, y ellos se encargan del tratamiento antibiótico y nosotros nos encargamos de lo relacionado claramente a la válvula y a la insuficiencia cardíaca. Hace un tiempo que no veo en el hospital una endocarditis por hongos, así que lo que te podría decir es lo que tendría que buscar en un libro. Bien. ¿Y las manifestaciones extracardíacas por el sistema inmune, la reactividad? ¿Se ve mucho los nódulos, las manchas? Bueno, se veían mucho más antes. La verdad que las endocarditis floridas que veía cuando yo hice clínica médica y cardiología, no las veo más. Probablemente porque se detectan antes. No te olvides que cuando no estaba el ecocardio, era común ver pacientes que venían con 4 meses de fiebre prolongada
y tenían endocarditis de libro y sin embargo no se las diagnosticaba. Entonces, hoy en día, sin lugar a dudas, se las diagnostica más precozmente, entonces no ves tanto esas manifestaciones clínicas, pero sí, verse se siguen viendo, pero no tanto. Algunos pacientes vienen con todo, y hemos visto endocarditis que tienen de todo, pero 20, 30% de los casos, estas manchas que veíamos, las manchas de Roth, que son unas hemorragias retinianas, obviamente hay que hacer un fondo de ojo. A todos estos pacientes los tenés que estudiar. El nódulo de Osler, yo hace mucho que no veo, no ves las endocarditis tan floridas como antes, salvo, insisto, que son pacientes a veces que nos derivan de otros lugares y vienen hace meses con el diagnóstico vienen con el cuadro clínico y no la diagnosticaron. Entonces, en esos pacientes podés ver cuadros más floridas. Estas eran las hemorragias debajo de la uña. Hay que buscarlo. El tema es que muchas de ellas las tenés que ir a buscar. Las manchas, ahí no me acuerdo, ¿cómo se llamaban? Ayúdeme alguna, a ver. Las que se ven en la palma de la mano, en las plantas de los pies. De Haneway, esas también, las tenés que ir a buscar, porque si no estás revisando abajo de la uña, no estás revisando la palma y la planta de los pies, viste que hoy en día, la medicina de hoy en día es muy tecnologizada y todo se diagnostica con métodos complementarios y cada vez se revisa menos a los pacientes. Bueno, los pacientes con endocarditis son muy lindos pacientes para revisar bien y buscar todo este tipo de cosas. Y lo tenés que revisar todos los días, porque estas cosas te aparecen cuando menos lo esperás. Dale, gracias, profe. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Estuvimos un rato largo, así que bueno, después cuando tengamos otro examen vamos a hacer alguna charla nuevamente. ¿Está? Así que saludo a todos y que tengan buenas noches. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias, profe.